Lo que quiero... Ay, ay, Yes. ¿Zona del curso del jueves? ahí está. ¿Cómo? ¿Zona del curso del jueves? ¿En WhatsApp? Sí. Ah, pensé que no se supone. Me había mandado alguna. Mm, No, le estoy mostrando la foto que sacamos. Yo te la sé. Esa del curso. bien. Sí, esa me mandaste, sí. Sí, tengo la anterior, la del curso anterior y esta, sí. Las otras nuevas no las tengo. O la Creo que la Karina. No las veo. Celia, Gladys, no las estaría viendo. A ver. ¿Y están todos muteados? ¿Los muteé yo? No. Hola, Celi. Hola, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? bien. Bueno, les quiero avisar que esto a los 20 minutos se va a cortar. Entonces volvemos a entrar al mismo link. ¿Ok? No tengo más el Zoom que no se corta. Así que ahora empecé a usar, es que yo lo estaba pagando, lo pago desde la pandemia, pero realmente hoy es imposible. Me cortó todo porque es en dólares y se te descuenta directamente y es una locura, imposible. Así que bueno, sí, tendremos que ir por él. No, ahora estoy usando Meet en realidad, pero como ya estaba difundido ya estaba difundido el ID, entonces bueno, tuve que quedarme con él. ¿Usted va a venir a hablar, doctor? ¿Va a No, venir a presentar? presento. Trabajo. Sí, Ella dijo que ahí no. está. Bueno, hola Gladys. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va la profe? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Sabe muy también, bien. también. Hola. Hola. Sí, Hola, quiero hablar Norberto, porque me tanto tiempo. encanta verla porque no la Hola, he visto hasta ahora. Celia, no sé si me Hola. reconoces también. Vos digas Sí, nada por también. supuesto que Largamos. sí. Bueno, ¿Sí? ¿Vos hablás o no? Sí, dale. supongo que todos la conocen y los que están en virtual también. Roxana Palacios está con nosotros desde los comienzos de la CODIC, de la Comisión de Docencia, Investigación y Cultura, y la verdad que jerarquiza el plantel de profesores, no solo por su don de gente, por su personalidad, sino por su capacidad, por su conocimiento, y a esto que no todos, no siempre pasa, se agrega una gran capacidad pedagógica. Sabe enseñar, sabe mucho y sabe enseñar, sabe transmitir lo que sabe. Así que para nosotros es un honor tenerte Para acá. mí es un honor todo lo que estás diciendo, no sé qué voy a hacer ahora. Ah, hacete cargo. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar. Buenísimo encontrarnos de nuevo y la verdad que siempre agradecidísima al espacio de la CODIC porque es realmente como muy cálido y gozoso poder estar tanto en este sistema como en el otro para la gente que no se puede acercar. Bueno, ya me presentó y no sé qué voy a hacer ahora con tanto lindo elogio, pero sí es cierto que soy docente primero, primero mamá, después docente y después escritora y psicoanalista. Y vamos a hacer un recorrido que siempre les digo a todos mis alumnos, los que me conocen ya me han escuchado muchas veces esto, que es arbitrario, no es para nada el mejor y no es para nada el único, pero es el que pude hacer y es el que me gusta compartir con ustedes. El pedido de la CODIC fue Borges, Ocampo y Bioy Casares por ese vínculo entre ellos de amistad, ¿no? De amistad literaria, digo yo, de amistad que tuvo, ¿no? Siempre tenemos por ahí amigos de la vida, amigos de la infancia, amigos de la facultad, amigos del colegio, amigos de los grupos de tenis, del golf, de lo que sea que hemos compartido. Siempre hay un objetivo que nos une en la amistad, ¿no? Me reúno con mis compañeras de colegio, con mis ex compañeras de colegio y todo el tiempo recordamos, ya no tenemos nada que ver en la vida unas con otras, pero nos juntamos para recordar y para hablar de las cosas que compartíamos en aquel momento.
La amistad de Borges, Ocampo y Bioy Casares es literaria, ¿no? Y hay ahí un borde, yo escribí lo que quiero decir porque me gusta hablar y entonces todo el tiempo me voy por las ramas, pero hay como poco borde, hay como poco límite entre lo que es vida y literatura, ¿no? Así que bueno, vamos a iniciar. Una amistad de tres, digo. Mi abuela decía, tres no es buen número, ni para amigos ni para nada, solo la Santísima Trinidad. Pero les voy a empezar contando un poquito sobre un diario, que es este, ¿no? No sé si lo conocen. ¿Conocen este libro? El libraco. ¿Mm? Este libraco no. ¿No? Mira, 1500 páginas, mamá Mejor que lo querida. conozcas vos. Y no. Borges, se llama Borges, y es un diario que escribió a lo largo de sus encuentros, Bioy Casares, a lo largo de los encuentros de esas cenas donde él recibía, ellos recibían, Silvina y Adolfo, recibían a Borges en su casa, ¿no? Y es un diario donde su mujer, Silvina, aparece sesgada, velada, ¿no? Y es importante que nos posicionemos de algún modo en esa visión de mundo de los años, de los primeros años del siglo XX, donde había una cuestión con lo femenino, con la mujer, ¿no? Pensamos en el sufragio, pensemos en la patria potestad, y había toda una cuestión de dejar a la mujer como muy mal, muy poco derecho, digamos, ¿no? Yo pienso siempre que ya tenía tres hijos cuando la patria potestad empezó a ser compartida, ¿no? O sea que en el 85 fue, ¿no? Es algo increíble, uno lo piensa hoy y parece increíble. Lo cierto es que este libro que habla de la amistad entre ellos es como muy alcahuete, es como un libro de chusmeríos. Así que los que quieran saber cosas privadas y como así, muy, muy íntimas, pueden tener este libro, pueden recorrerlo. A mí me resulta aburrido porque no es mi tema, no es mi tema el chusmerío de los escritores, porque nosotros cuando hacemos crítica vamos más, mucho más hacia los textos, no tanto hacia el autor. Producción. Claro, Borges decía, léanme como clásico, no como romántico, ¿no? Los románticos buscan al autor detrás del texto. Los clásicos buscan esta cuestión que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Como era la literatura en un principio, colectiva, oral y anónima. Em, de este libro, María Kodama protestó mucho. No llegó a denunciar a Bioy Casares, porque ya estaba muerto, porque este libro se publica después de la muerte de Bioy Casares, que se muere en el 99 y el libro es del 2006. Y él deja expreso pedido de que se publique post-mortem, pero sí a la familia. Y bueno, hubo una crítica muy negativa de María Kodama porque revela cosas muy íntimas y no tan agradables para muchos escritores. Y lo voy a vincular estos chusmeríos y este humor ácido de Borges al cual se prende de algún modo Bioy Casares, ¿no? Porque hay una diferencia de edad importante entre ellos, Borges es mayor, y de algún modo Borges lo va llevando a Bioy Casares a un poquito a que piense como él, ¿no? Bioy Casares cuenta que en entrevistas, ¿no? Que él venía así como con una cosa de Boedo, ¿no? Del pensamiento un poco más de izquierda y bla, bla, a pesar de ser un hombre. Hola, chicas. En la COVID Yo te voy a está, silenciar, ¿eh? Mm. Em, a pesar de ser de una familia muy acomodada y etcétera, era un tipo que tenía así como esta visión más de la literatura militante y demás. Y Borges lo lleva muy a ese grupo Florida, entre comillas, que era un poco el arte por el arte mismo, ¿no? Bien.
Hay un cuento de Borges que amo, que se llama El Aleph, seguramente todos ustedes lo conocen, que fue publicado por primera vez en el 45 en la revista Sur, después vamos a hablar un poquitito de la revista Sur, donde aparece narrada la personificación de la ironía, ¿no? Es las opiniones de Borges, personaje del cuento, enamorado de la fallecida Beatriz Viterbo, ustedes irán recordando, prima de su oponente literario, Julio Argentino Daneri, que obtiene todos los premios que Borges jamás obtuvo, ¿no? Porque ahí hay como un desdoblamiento del Borges personaje con el Borges autor textual. Y los comentarios que aparecen sobre Julio Argentino Daneri, ¿no? Dante Alighieri, son de ese humor ácido, borgiano, donde yo hago todo acá, admito a la gente, por favor, alguien cuéntele que se le va a cortar a los 20 minutos y se tiene que volver a conectar. Este humor, digo, estos comentarios que hace Borges en relación a Julio Argentino Daneri, que además de haber sido amante de Beatriz Viterbo, tiene nada menos que el Aleph adentro de su casa, em, son ácidos, de un humor tremendamente, bueno, irónico. Y esto es lo que vamos a encontrar en este diario, ¿no? En este diario que escribió día por día, cena por cena, y después, bueno, sale a la luz después de muerto Bioy Casares. Desde las cacofonías de Alejandra Pizarnik, para que nos demos una idea del el nivel de crítica que él hace, ¿no? La cacofonía es un choque fónico entre grupos fónicos de la misma categoría en la poesía, ¿no? Es el horror de los poetas. Y ellos hablan de las cacofonías nada menos que de Alejandra Pizarnik, hasta los fabulosos títulos de Mallea, que dicen Borges y Bioy Casares que Mallea se empeña en añadirles libros, ¿no? Hola, recuerda, ok. Bien, fabulosos títulos donde Mallea se toma el atrevimiento de adicionarles libros, ¿no? Realmente es de una crítica tremenda a sus colegas. Bien. Esto, digo, los límites entre vida y obra son tremendamente porosos, ¿no? Porosos. Fronteras porosas, dicen los antropólogos, y yo le creo. Fronteras porosas. Borges termina muriendo literariamente en Ginebra, ¿no? Siendo el escritor más argentino que hemos tenido, termina yéndose a morir a Ginebra. Vamos bien, me miran con una cara tan seria todos. Están como, ¿no? ¿Vamos bien? Bueno, Estamos concentrados, profesora. a ustedes los tengo, los miro menos porque los tengo Así ahí. estamos. Sí. Bien. Bioy Casares nace en 1914, mismo año en el que nace Cortázar, y muere en 1999. En 1990 gana, él sí, el premio Cervantes, cosa que nunca pudo ganar Borges. ¿Y qué es lo que hace con Borges, además de hablar de literatura? Bueno, escriben juntos, escriben en colaboración. Ellos escriben bajo distintos seudónimos, en un ratito vamos a ver. También escribe Adolfo en colaboración con su mujer Silvina Ocampo, con quien se casa en 1940, explorando distintos géneros como eso a lo cual llamamos literatura fantástica, que algunos dicen que es un género, otros dicen que no es un género, y estamos allí en la discusión. Para mí no es un género tampoco. También el género policial, que sí es un género con leyes y con una estructura, ya sea el negro o el tradicional, y también ciencia ficción cosa que no exploró mucho Borges, la ciencia ficción, ¿no? Apenas así como participativos en sus cuentos. Escribe novelas, Bioy Casares, que son bien conocidas, como El sueño de los héroes o Dormir bajo el sol, cuentos como En memoria de Paulina, La sierva ajena y Máscaras venecianas, Pasajera de primera clase. Todos los textos que yo menciono, los menciono porque hay otros más, pero se pueden bajar de la web.
¿no? O sea que cualquiera de esos que ustedes quieran bajar, los pueden bajar por la web. En 1940 se publica La invención de Morel. Y acá sí me gusta nombrarla especialmente porque es una novela que leída a la luz del psicoanálisis, y ahora hago este cruce que me gusta siempre hacer, da cuenta dentro de lo que llamamos la constitución del fantasma en la estructura psíquica del sujeto, de la maquinaria que sostiene el deseo, siempre con la misma representación, ¿no? Como si fuera el cristal con que miramos la vida, ¿no? Se trata de la historia de un fugitivo que, escapando de la justicia, llega en bote a una isla que supone desierta, no puede interactuar con la gente, empieza a ver gente, empieza a sospechar que hay gente, escucha, y de pronto se da cuenta que no puede interactuar con ellos porque no son personas, o ellos no los ven ni lo escuchan, porque son representaciones, proyecciones de una máquina inventada por un científico que se llama Morel, justamente, ¿no? Así que bueno, recomendable y súper recomendada, y también está en PDF. Hablamos de las fuentes, ¿no? De lo que está antes, y una de las huellas importantes entre 1924 y 1927 es la que deja la revista Martín Fierro, la segunda revista Martín Fierro, porque la primera es muy anterior y no tiene nada que ver con las vanguardias, digamos. Esta revista Martín Fierro está fundada y dirigida por Evar Méndez y va a publicar autores como Borges, como Oliverio Girondo, Marechal, Conrado Nalle-Roxlo, Rega Molina, Nora Lange, que entró, ya que hablamos de chusmeríos, entró a la fiesta del brazo de Borges y salió del brazo de Girondo, ¿no? O sea que nunca, y ahí Borges empieza a escribir narrativa. O sea que gracias a ese desengaño amoroso debemos la narrativa un poquito de Borges. Va a ser fundamental esta revista, ¿por qué? Por su espíritu crítico, ¿no? Porque ahí estamos en una coyuntura entre el 24 y el 27 con un espíritu crítico que, ¿qué va a criticar? Fundamentalmente el modernismo de Lugones, ¿no? Toda esta cosa preciosista, esta cosa tremendamente florida. En este momento, aquí no lo vamos a tener todavía a Bioy Casares ni a Silvina Ocampo trabajando, publicados en esta revista. Silvina Ocampo es heredera de una familia muy rica y ella está viajando en este momento por Europa y está pintando. Antes de ser escritora fue artista plástica, pintora, y trabajó en los talleres de Giorgio de Chirico. Hay un poema precioso de Silvina Ocampo dedicado a Giorgio de Chirico. Pero en enero de 1931 se crea la revista Sur, y esto va a ser central porque venimos del crack económico, en un entreguerras donde va a ser fundamental el espacio de publicación de estos jóvenes escritores eh, que van a estar en plena, empapados de la vanguardia, ¿no? Si bien Borges, cuando llega a Buenos Aires de Europa, va a traer algo del ultraísmo y etcétera, eh, estos jóvenes van a estar muchísimo más alineados que él. La fundadora y directora de la revista va a ser Victoria Ocampo, hermana mayor de Silvina. Bien, ¿vamos bien? Silvina Ocampo es la menor de 6 hermanas. Cuando Victoria, que ya tenía una posición en el campo literario argentino, no tanto como escritora, sino con esta tarea un poco de mecenazgo que hacía ella, funda Sur, Silvina seguía en Francia pintando, ¿no? Estaba unida al grupo de París, al que pertenecía también la hermana de Borges, Nora Borges. Bueno, y aquí quiero recomendar en torno a Silvina este libro que es de Mariana Enríquez, que se llama La hermana menor, que a mí me lo regalaron para mi cumpleaños mis colegas y me encantó, realmente me encantó. Es un retrato de Silvina Ocampo, una especie de ensayo literario periodístico. Mariana Enríquez es periodista, me gusta mucho su narrativa,
se puede estar más o menos de acuerdo, digamos, con ella ideológicamente o no, pero realmente tiene una narrativa muy, muy interesante. Y la verdad que es muy poético el ensayo, o sea que es de lectura, pero muy agradable, muy, muy agradable. Y toma a Silvina desde la infancia, ¿no? Hasta su muerte. Así que si uno quiere conocer a Silvina, es realmente muy interesante. Silvina y Adolfo se conocen en 1933. Ella tenía 30 y él 19. En 1939, yo no puedo escribir todo ni decir todo lo que tengo en la cabeza con respecto a esto, ¿no? Pero las declaraciones de Silvina en relación a los motivos por los cuales su marido le pide casarse, por ejemplo, ¿no? Como muy consciente de que lo que a él le interesaba era la literatura de ella, ¿no? Y además fue un tipo que históricamente fue muy infiel, como que Silvina realmente, bueno, se bancó cosas que... Lo mismo que Mirta Legrand, ¿no? Yo hacía, claro, hacía un poco una analogía, porque Mirta Legrand declaraba eso, ¿no? Él siempre vuelve a mí. Va con todas, no sé qué, pero siempre vuelve a mí, ¿no? Cosas muy, muy del siglo XX, ¿no? Bueno, no sé si tan del siglo XX. Bien. En 1939, la revista Sur va a publicar el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, uno de los cuentos más impresionantes de Borges, no solo por la impronta de su narrativa, porque es muy complejo y es, bueno, como es Borges, ¿no? Que nos lleva, es como ese rizoma de Deleuze y Guattari que se va como diseminando, ¿eh? Exactamente, Sí. exactamente. Es como que se va diseminando y es producción de sentido permanente. Pero no solamente por eso, sino por la temática que aborda, que es la originalidad de los textos, ¿no? Porque Pierre Menard es un tipo que escribe el Quijote muchos siglos después de Cervantes, ¿no? Y quiere que sea el Quijote y no es, ¿no? Es un humor así como muy, muy metafórico y muy divertido. Y va a poner en tensión ese concepto, que es un concepto, el concepto de autor textual, que es, bueno, esto que decían, ¿no? De la mirada romántica del autor o la mirada clásica, quien habla en el texto, ¿no? Ese concepto de autor textual, que es un concepto de la teoría literaria. Y este cuento, que más tarde va a aparecer en el volumen Ficciones, va a estar dedicado a Silvina Ocampo. Es conocida la admiración de Borges por Silvina, ¿no? Yo después voy a cerrar con un párrafo de una reseña que le hace Borges a Silvina para uno de sus textos. Bien, Bioy y Ocampo se casan en enero del 40, año de la publicación de la Antología de la Literatura Fantástica por Sudamericana, y esta antología es central para nosotros, para los escritores, para los lectores literarios. No hay otro libro como este. Y seguimos investigando en torno a este libro. Lo compilan Borges, Ocampo y Bioy Casares, y allí se van a publicar 3 textos, o sea, uno de cada uno de ellos, entre textos clásicos, fantásticos, ¿no? Textos de autores contemporáneos a ellos y muy anteriores. Los que se publican son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges, que es un cuento complejísimo donde los objetos empiezan a nacer a partir del lenguaje. O sea que ya hay toda una teorización en torno al lenguaje, ¿no? A cómo se construyen las cosas, los objetos, a partir del lenguaje. Y esto es psicoanálisis puro. El texto de Silvina, que se va a publicar allí, es La expiación, y el texto de Bioy Casares, El calamar opta por su tinta. Muy, un título que lo pinta a él de cuerpo y figura, genio y figura. Esta antología, digo, es absolutamente fundacional para nuestra literatura y va a tener un prólogo de Borges donde vamos a leer una distinción muy interesante en torno a lo fantástico, digo, no género, sino lo fantástico. Después Todorov va a decir, lo fantástico es un sentimiento, es algo
que siente el lector en torno a esa lectura, ¿no? Si piensan en los textos de Cortázar y los que leyeron, han leído conmigo Borges y Cortázar, esa imposibilidad de cierre del fantástico, donde las opciones son muchas, pero nunca termina de cuajar un final, ¿no? Y ese sentimiento de incertidumbre que después va a conceptualizar Todorov, pero ya Borges en este prólogo da unos lineamientos impresionantes sin ser teórico ni crítico literario. Bien, ayer una alumna del taller de escritura, Celia, Norberto no estaba, pero Celia se va a acordar, presentó un cuento excelente donde se narra una típica historia de infidelidad, ¿no? Propia de nuestra cultura, más allá de feminismos. Y creo que continúa teniendo hoy sesgos de esta sociedad capitalista y patriarcal, digamos, ¿no? De alguna manera. Lo menciono porque me hizo acordar a estas declaraciones de Adolfo Bioy Casares que voy a citar en una entrevista. Una situación que se repite, llega siempre el día en que la amante pide que me separe de Silvina y me case con ella. Si todavía se limitara a decir vivamos juntos, a lo mejor examinaría la petición, pero jamás me metería en los trámites de una separación legal. No sé si alguna mujer merece tanto engorro. Sans parole, diría mi profesora Sor Jacqueline, que era mi profesora de francés. Situación cómoda tenía. Absoluta, Total. absoluta. Sí. Vanidad de vanidades, se lee en el Eclesiastés. Silvina, amiga íntima de Alejandra Pizarnik, muy íntima, súper íntima, aceptó adoptar legalmente a Marta, la hija extramatrimonial de Adolfo, y se dice que él amó a ella y a sus 3 hijos, los consideraba sus nietos, a Florencio, Lucila y Victoria. Marta murió en un accidente de tránsito en 1994, Marta Bioy, ¿no? Bioy Ocampo, ella la adoptó. 20 días después de la muerte de Silvina, muere Marta en un accidente. A mi gusto, la obra de Silvina Ocampo es imperdible, imperdible. No sé quiénes leyeron algo de Silvina acá, mis alumnos todos. ¿Acá? ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? A leer a Silvina Ocampo. Cuentos completos, honra tu biblioteca de lejos. Cuentos completos, poesía completa. Impresionante. Solo que estaba entre esos dos popes. Lúdica, desmesurada, imperdible. Escribió un ensayo hace unos años parafraseando una conceptualización de Eugenio Trías, que se llama Lo bello en lo siniestro. El texto de Trías es Lo bello y lo siniestro. Y yo lo titulé Lo bello en lo siniestro en la obra de Silvina Ocampo. Si bien en épocas de su producción no fue especialmente valorada, Silvina sí lo es ahora y cada vez más toda su poética, tanto en la narrativa como en la poesía. No me gusta hablar de estilos, hablo de poética, ¿no? De poética aunque sea narrativa. Es de una complejidad tan sutil como profunda. ¿Mm? Yo te conozco, ¿a vos puedo conocer de la catedral? No. Sí. De la Catedral de Lomas. No. Ay, es que sos muy parecido. Te miraba y pensé que eras. Bueno, estas son las cosas que nos pasan a los macedonianos. Perdón. Más técnica que la catedral. Claro, claro, claro. Bien, en 1942 se publica Enumeración de la Patria y quien le va a escribir la reseña a Silvina de este libro, en 10 minutos esto se corta, chicos, a que me acaba de avisar, ¿eh? Es Borges, ¿no? Y va a ser una descripción del libro bellísima y respetuosa en ese momento, fíjate, en 1942. Incluso va a hacer comparaciones que la dejan muy bien posicionada en el campo literario argentino, a Silvina. ¿Qué fue lo primero que escribieron juntos Bioy y Borges? Voy a citar directamente a Bioy porque es muy divertido lo que escribieron juntos primero. Dice Bioy Casares en una entrevista que le hace Mónica Cifri.
En 1935 o 36 me ofrecieron escribir un folleto comercial sobre las virtudes del yogur, por el cual me ofrecían un pago de 16 pesos por página, muchísimo dinero para esa época. Me facilitaron una bibliografía donde se aseguraba que esa cuajada respondía a la tradición búlgara y que su consumo prolongaba la vida de la gente. Así, se citaban casos de búlgaros que por comer el yogur habían vivido más de 150 años. Dije que sí e inmediatamente lo llamé a Borges para hacer juntos el folleto. Trabajamos muy bien. Borges tenía ese tacto secreto para hacerme sentir como si yo fuera un par. En 1937, Silvina va a publicar Viaje Olvidado, que va a recibir una reseña de su hermana Victoria. Y por supuesto va a aparecer en la revista Sur que dirigía Victoria. Y aquí hago un nuevo pequeño cruce con el psicoanálisis, porque Victoria va a hablar de ese libro mencionando que su hermana inventa los recuerdos, invenciones del recuerdo, ¿no? Y esto es lo que hablamos en psicoanálisis, los recuerdos no los inventamos, digamos, recortamos, pegamos, hacemos, ¿no? Patchwork. Y ese va a ser el título de la autobiografía de Silvina Ocampo en verso libre, toda una biografía en poesía, verso libre, hallada entre sus papeles luego de su muerte, ¿no? Que después está publicada con ese título, Invenciones del Recuerdo. Precioso título. ¿Quién es Bustos Domecq? ¿Quién conoce a Bustos Domecq? Es un seudónimo. Es un seudónimo. Es un autor ficticio que firma los cuentos en colaboración de Borges y Bioy Casares. ¿Mm? Dice Bioy, Bustos Domecq. Sí, sí. Dice Bioy, el primer cuento lo escribimos para... Traigo más citas de Bioy y de Silvina porque conocemos mucho más a Borges, ¿no? De hecho, acá hemos hablado muchas veces, le hemos dado charlas, pero no tanto la voz bueno, ni de Silvina ni de Adolfo. El primer cuento, dice Bioy, lo escribimos para La Nación. Luego comprendimos que no lo publicaríamos y entonces Sur se resignó a hacerlo. Poco a poco llegó a saberse quién era Bustos Domecq, porque al principio no sé, nadie sabía quién era, ¿no? Y entonces le atribuyeron las más variadas colaboraciones. Pasaron los años y muchos de esos cuentos fueron publicados en diversas revistas. Por último, en 1967, la editorial Losada publicó Crónicas de Bustos Domecq. Y esta vez sí firmado con nuestros nombres reales. Creo que los nuevos cuentos, sigue diciendo, fueron tan buenos o tan malos como los primeros y que Crónicas de Bustos Domecq fue el mejor libro que escribimos juntos. En ese aspecto estábamos completamente de acuerdo. Tuvimos, por ejemplo, largas discusiones sobre el amor a la literatura. Borges se pasó la vida enamorado, pero enamorado de verdad, y sufrió muchísimas veces. Este sigue siendo Bioy. Sin embargo, tenía un prejuicio contra el amor en la literatura, una reacción basada en su experiencia que todos consideraban que el amor es el único tema. Él hubiera dicho, bueno, basta, hay otras cosas aparte del amor. Nosotros dimos acá todo un curso sobre el amor, ¿no? Bien, Borges estuvo muy enamorado de Estela Canto, a quien le dedica justamente el cuento El Aleph. Ellos se conocieron justamente en la casa de Bioy y Silvina, en 1944. Cito a Estela Canto en una entrevista, porque además como que ella le quería coquetear a Bioy Casares, ¿no? Estela, y el otro estaba enamorado de ella. En medio de estas personas prominentes, yo me sentía enervada y joven. Ya roto el primer hielo, cuando las conversaciones se habían generalizado, aparecieron Borges y Bioy Casares, que hasta el último momento habían estado trabajando en la redacción de 6 problemas para Isidro Parodi, una saga de cuentos policiales que escribían juntos.
en el piso bajo del tríplex. Ellos escribían ahí en el piso bajo del tríplex. Yo había oído que Borges no era exactamente buen mozo, que ni siquiera tenía un físico agradable. Cuando Adolfito nos presentó, me tendió la mano con aire desatento e inmediatamente dirigió sus grandes ojos celestes en otra dirección. Era casi descortés e inesperado. En aquellos días yo daba por supuesto que los hombres tenían que impresionarse conmigo. Me encanta esto porque da todo un perfil cultural, social, ¿no? De cómo funcionaba lo femenino y cómo funcionaba lo masculino, ¿no? Diría Freud, este miraba para otro lado, era como la degradación del objeto amado, ¿no? Sería en psicoanálisis. Bien. Estela Maris entra ahora, pero se le va a cortar en menos de un minuto, ¿no? Bien. Quiero mencionar también el título Los que aman odian, por lo que venimos trabajando, ¿no? Y esto es una novela en colaboración que escriben Silvina y Adolfo, que después fue llevada al cine, no me acuerdo el director, pero no hace tantos años que fue llevada al cine. Muy bien. La bibliografía sobre este tema es absolutamente profusa. Yo lo que quiero hacer es cerrar esto con un comentario de Borges, porque los quiero escuchar a ustedes y quiero conversar, que podamos tener un poquito de diálogo, como hacemos siempre. Pero lo que me interesa es esto que le dedica Borges a su amiga. Como el Dios del primer versículo de la Biblia, cada escritor crea un mundo. Esa creación, a diferencia de la divina, no es ex nihilo, surge de la memoria, del olvido que es parte de la memoria, de la literatura anterior, de los hábitos de un lenguaje y esencialmente de la imaginación y de la pasión. Kafka es creador de un orbe eleático, de infinitas postergaciones. James Joyce de un orbe de hechos infinitos y de líneas espléndidas. Silvina Ocampo nos propone una realidad en la que conviven lo quimérico y lo casero, la crueldad minuciosa de los niños y la recatada ternura, la hamaca paraguaya de la quinta y la mitología. De las palabras que podrían definirla, la más precisa, creo, es genial. Se ha dicho que el talento es una fuerza que el hombre puede dirigir. El espíritu sopla donde quiere, Juan 3:9, y puede salvar o perder. De ahí las habituales inconstancias de la obra de genio. Hugo escribió que Shakespeare estaba sujeto a ausencias en lo infinito. La prosa de Silvina Ocampo no es menos inspirada que sus versos. Su cuento Autobiografía de Irene es una prueba. Esencial o superficialmente, el tema es un precioso don que luego se revela como terrible. En la autobiografía de Irene, lo ominoso, lo siniestro, es orden profético. No lo creo imposible. Es raro que yo pueda saber lo que pasó en el Ur de los caldeos, hace ya tantos siglos, y no lo que pasará en esta casa dentro de unos minutos, digamos, un llamado telefónico. Tal vez a la memoria del pasado quepa sumar la del futuro, ya que tiene su nombre en todas las lenguas. Yo ensayaré un resumen de las páginas de este admirable